¿cómo hago yo para que mis chamos piensen más? ¿Cómo hago para que tengan la suficiente conciencia para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este 8º episodio de Historias de Vida. Hoy nos encontramos en la Biblioteca Licenciado Mario Milanca Guzmán del Núcleo Humanidades y Ciencias Sociales de la UPTANCA con una invitada muy especial, socióloga de profesión y además es la coordinadora del Programa Nacional de Formación en Psicología Social de la UPTANCA, profesora Grisel Martínez. Gracias. Bienvenida, profesora, a Historias de Vida. Gracias. Este es un podcast producido por todo el equipo de la Dirección de Gestión Comunicacional de la UPTANCA, que se ha convertido en esa ventana para conocer ese lado más cercano de todo lo que hacen vida aquí en la universidad. Y hoy, especialmente, vamos a explorar esos diferentes planos de lo social, lo profesional, lo académico, pero sobre todo el personal. Por eso los invitamos semana tras semana a que sintonicen nuestras plataformas digitales, UPTANCA de Silvia Costa en YouTube y uptanca.oficial en Instagram, porque como siempre decimos, siempre hay una historia que contar. Y para todo periodista es un gustazo tener como entrevistada a una socióloga y hoy el placer es mío porque eso da como esa oportunidad de debatir la realidad de diferentes aristas. Yo soy Néstor Piñarúa. Bienvenida, profesora. Ay, un gusto, Néstor, gracias. Fíjese, yo le confieso algo, profesora. Dígame. Cuando yo recibí la carta de presentación suya, me llamó mucho la atención sus virtudes. A ver. Sí, la adaptabilidad, ese pensamiento crítico, esa inteligencia emocional, las herramientas de investigación, en fin, todo lo que quizá puede definir a un buen sociólogo, ¿no? Pero uno se puede poner como que a pensar o a investigar, pero ¿a qué se dedica un sociólogo, no? Y uno lo asocia más con ese estudio de fenómenos sociales, las conductas de las personas, pero realmente ¿cuál es la misión que tiene Grisel Martínez en la sociedad como socióloga? Mira, a ver, no sé, se podría tener a lo mejor mucho dinero. Si tuviese una monedita por todas las veces que me ha preguntado qué hace un sociólogo. Y desde la universidad, o sea, todo el mundo. Pero es que además es una cosa que se está debatiendo, o sea, se sigue debatiendo en las ciencias sociales, en todas las ciencias sociales. El qué hacer de las ciencias sociales. Entonces, es un debate que no se va a cerrar. Pero, o sea, si me preguntas por mi aporte, espero, más que lo sé, espero que sea, pues, mucho pensamiento crítico, mucha reflexión. Espero que sea por el bien del trabajo en equipo interdisciplinario y multidisciplinario, porque creo que las ciencias sociales tienen que ser así. Espero que sea en cada espacio en que he estado, porque bueno, afortunadamente he podido hacer carrera sociológica en muchas partes. Espero que sea eso, que siempre sea, que mi aporte haya sido ese, haya sido pensar críticamente las cosas, reflexionar más, haya sido contextualizar, ampliar perspectivas en espacios donde a lo mejor los enfoques eran unidireccionales. ¿Qué otra cosa? Y lo que te decía del trabajo en equipo, ¿no? Porque creo firmemente que las ciencias sociales siempre tienen que trabajar en equipo con otras ciencias. Pero ¿cuál es el propósito de vida? Desde el primer momento que decidió estudiar sociología, había como un norte. Mira, yo quiero estudiar sociología, no sé, para cambiar el mundo. Sí, la hice. A ver, yo afortunadamente tuve orientación vocacional en el liceo y con test vocacional, con entrevistas, usted efectivamente tiene claro que va a estudiar humanidades o ciencias sociales. ¿Y lo sentía? ¿Lo tenías claro? Sí, efectivamente. O sea, en principio
creo que lo que quería más que o porque me gustaba mucho, era idiomas. Entonces tenía eso como norte, porque bueno, quiero estudiar idiomas. También me gustaba mucho, como sabes que uno se va como por el tema de que te gustan las asignaturas que te gustan, además te dicen explorarlas, ¿no? Sí, yo en humanidades vemos sociología y psicología y filosofía, y me gustaban las tres. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el momento como que cúspide en el que en el proceso de la universidad usted dijo, no, wow, sí, esto definitivamente es lo mío? O de repente, gracias a esto, pude salir adelante y culminé. O sea, ¿cuál de las los dos escenarios aplicó para usted? A ver, creo que fue progresivo porque... ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Exacto, sí, creo que la posibilidad de cruzarme con otras ciencias humanas y sociales, creo que fue eso. O sea, que cuando me iba dando cuenta que, bueno, pero es que estudiando esto puedo aprender cosas de antropología, puedo aprender cosas de psicología, efectivamente. Tiene mucho que ver con, y así, con comunicación. Entonces empezaba a ver, creo que cuando me empecé a dar cuenta con las materias optativas y electivas, de todos los demás campos que hay para estudiar, que todavía hay un montón que yo no he recorrido, ¿no? Pero creo que ese momento, es como que bueno, sí, es que hay tanto para explorar aquí que, o sea, podría estar toda la vida en esto y esa no... versatilidad que Sí, quizás pudiera ejercer la sociología en todo lo que es sí, exactamente, el estudio general. Y que está, para mí, o sea, ya, y obviamente este es mi sesgo profesional, que está en la base de la mayoría de las ciencias, o de todas las ciencias. Así es, y cuando analizamos esa intensidad de esa evolución de la sociedad que cada día va creciendo y creciendo, podemos también contextualizar el tema tecnológico. Yo creo que está, y convivimos con el lado positivo permanentemente, aunque nos guste y estemos enfocados a veces en estudiar el lado negativo. El lado positivo está, o sea, el uso, por ejemplo, de las nuevas tecnologías para educar existe y es súper útil y salvó a mucha gente en la época de la pandemia. O sea, a ver, es que no te puedo poner muchos ejemplos, pero tengo un ejemplo que siempre se me viene a la mente. En la época de pandemia yo estaba trabajando, como todavía en alguna parte del día, pero a full tiempo, en un trabajo remoto. Y en plena época de pandemia y de aislamiento. Y en el día, pues, tenía un montón de estudiantes de español vía remota. Y en ese momento, yo hablé, estoy hablando de veces que hablaba al día, no sé, por lo menos con 20 personas, algo así. Y algunos de ellos, yo era la única persona que veían al día. Y algunas personas se tocaban y decían como, si yo no tengo estos media hora, estos 25 minutos hablando contigo, yo, o sea, siento que me puedo desquiciar, siento que puedo no soportar el aislamiento, ¿no? Entonces, y eso es un fenómeno meramente tecnológico, es muy humano, efectivamente. Pero que ha afectado la parte social. Pero esa mediación, digamos, puede considerarse un efecto positivo de la tecnología. O sea, es decir, si durante esa época no hubiésemos tenido la tecnología, un montón de gente hubiese tenido consecuencias emocionales y sociales muy graves, porque no se hubiese podido conectar con muchos otros. Eso es mucho del efecto positivo. ¿Qué pasa? Que bueno, que obviamente eso tiene un lado excesivo que tiene efectos negativos, claro. Que tiene efectos negativos neuropsicológicos, neuropsiquiátricos, neurológicos en general, ¿no? Y que bueno, ya se están estudiando a muchos niveles. Sabemos lo que está pasando, por ejemplo, a nivel de regulación, que en algunos países se está regulando el uso a menores de edad de la tecnología. Es un debate que tenemos que seguir dando, o sea, desde el punto en la sociedad, o sea, en general, en la sociedad global, en general, en este momento, porque no es un problema local, es un problema global. Tiene implicaciones locales, obvio, de legislación local y cosas específicas de cada país, pero es un fenómeno global, finalmente no es un fenómeno local.
Y en medio de esa si hablamos de esos extremos, de acuerdo a la tecnología, uno en las redes sociales, cuando nos sumergimos en ese mundo, podemos ver muchos mensajes que quizá pueden promover la no violencia, pero en cuanto a la psicología infantil, yo soy padre, ¿verdad? Y entonces uno se pone a pensar y ver tantos mensajes y mensajes en cuanto a esa nueva manera de crianza, ¿no? Quizás más permisiva, más tranquila, más empática, pero a veces como padre me aterra en cuanto a, ¿será que realmente estamos construyendo una generación de cristal y que en el futuro pudiera crearse un monstruo? Digo yo, en el sentido de crear ese extremo de que quizás las normas no existan como las crianzas de antes, ¿no? Estoy hablando del extremo, ¿no? ¿Cómo están influyendo las redes sociales en esa conducta de las personas, sobre todo en los padres? Hay una falta de autoridad, cómo manejar esos extremos, esos mensajes que quizás pueden caer en el extremismo. Sí, a ver, el hecho de que estén en redes sociales, pues ya es un fenómeno comunicacional, creo yo. Sin embargo, que pase y que nos lo estemos cuestionando como padres o como sociedad, creo que no está necesariamente todo en las redes sociales. Es decir, tiene mucho que ver con la generación que nos crió y la generación que crió a los que nos crió. Y es un fenómeno que tampoco ni comenzó ahorita ni va a parar ahorita. Cada generación cambia cosas a las cuales se tuvo que enfrentar, y cada generación trauma cosas a las cuales, de las cuales se tuvo que esconder, ¿no? Entonces, va a pasar en todas las generaciones que nos va a parecer que la anterior era más fuerte, o nos va a parecer que este fenómeno de todo tiempo pasado fue mejor porque está lejos y porque la memoria hace eso con uno y te dice como que ay, lo anterior está así como más romantizado. Aunque todavía haya mucho de lo que traemos, ¿no? También es verdad que hay estamos en unos tiempos que lo que dicen algunos filósofos por allí, que lo que tenía que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha terminado de nacer, y nos tocó vivir en estos tiempos interesantes. Y vayamos al plano ahora emocional, hablando de esos principios y lo que son los valores también de las familias constituidas, ¿no? Los que nacen del hogar. Si estudiamos, nosotros cada vez que salimos también podemos analizar la sociedad porque nosotros socializamos, ¿cierto? Y llama mucho la atención hoy día que uno sale a la calle, usa el transporte público, transporte subterráneo, y cada vez quizás hay gente o te topas con gente que de repente tú saludas y no saludas, o de repente hay falta de respeto, ¿sabes? Ese tipo de situaciones. ¿Qué cree usted que ha causado todo esto? Pero yo quiero que esa respuesta me la dé la perspectiva de un estudiante, de Grisel como estudiante, ¿no? Desde ese momento que empezó a estudiar sociología y descubrió todo ese análisis social, ¿cómo aprendió ese paso del tiempo, Grisel, como estudiante, analizar la sociedad y sabe, analizar todo lo que está pasando, esos cambios, esa evolución de la sociedad? Pues yo creo que, o sea, una vez es algo así como, una vez ves algo, no lo puedes dejar de ver. O sea, una vez te das cuenta de ciertas cosas, pues es imposible que las obvies, ¿no? Como, bueno, te pusiste unos prismas, unas lentes y es difícil... Otra óptica, otra perspectiva. Exactamente, es difícil no ver ¿Y qué pasó en ese momento? Cosas. ¿Qué aprendió? ¿Cómo fue eso? A ver, te das cuenta, por ejemplo, de cosas como de la estructura social, de las estructuras familiares. Uno igual siempre en las ciencias sociales hace revisión personal. Te das cuenta, no sé, a lo mejor puedes identificar opiniones de posturas, puedes identificar, digamos, opiniones informadas de opiniones desinformadas. Yo creo que a mí, por ejemplo, me ayudó y me ha ayudado siempre, ¿no? Un montón
a distinguir de pues alguien que opina sobre algo porque le gusta, porque a lo mejor una opinión libre versus a una opinión informada, investigada y tal. Entonces, sobre todo eso, no sé si es fácil o difícil de explicar, pero es muy sencillo darte cuenta cuando una persona sabe de lo que está hablando. Y desde el punto de vista ya más, digamos, más teórico y fundamentado, uno llega un momento que te quedas para la reflexión y para el análisis solo con esa información. El resto de la información es opiniones que obviamente son válidas, porque las de todo el mundo son válidas, pero sabes que no te sirven para hacer un análisis profundo. ¿Por qué? Bueno, porque no se fueron a detalles, porque no están debidamente fundamentadas en teoría, etc. Entonces, sobre todo eso, te enseña que no puedes opinar sin saber, a ser cuidadoso también con el análisis, diría por ahí, se diría desde el punto de vista o desde un lenguaje más coloquial, a buscarle la quinta pata al gato. Y supongo que como estudiantes de sociología enseñan muchas teorías de cómo deberían construirse una sociedad, ¿no? Y no tendrá que ver también con una corresponsabilidad de cada una de las personas que sirva también como aporte para construir una sociedad desde diferentes áreas. Sí, claro, o sea, eso está en todas las teorías sociológicas, o sea, la corresponsabilidad. Hay teóricos que lo enfocan más de cerca y otros que lo enfocan más de lejos, ¿no? Esto tiene que ver más con una perspectiva, o sea, sociohistórica que otra cosa, ¿no? Dependiendo del momento histórico en que determinado personaje, determinado teórico habló, pues le da un acento mayor o menor a ciertas cosas, ¿no? Y desde ese punto de vista también tiene un enfoque privilegiado, ¿no? de ciertas cosas. Pero sí, siempre está la corresponsabilidad. Nunca no estamos como seres actuantes. Somos responsables de... Nunca. Y eso, cuando lo asumes como digamos, como parte de tu quehacer, te hace partícipe de, o sea, siempre, ¿no? Aunque no estés, digamos, activamente haciendo algo, tú sabes que de alguna u otra forma tu quehacer, incluso, como digo, si no es profesional, si es político, si es comunitario, si es cultural o de otra forma, siempre aporta a algún sector de la sociedad. Y vayamos ahora hablando de esos principios y valores del hogar, ¿cómo es el núcleo familiar de una futura socióloga, evaluándolo desde el momento que decidió estudiar sociología? Hablemos un poquito más del núcleo familiar. ¿Cómo era en ese momento? ¿Cómo fue ese proceso en la infancia de Grisel Martínez? Sí, a ver, bueno, es todavía, yo soy parte de una familia muy matricentrada, o sea, de mujeres, pero a su vez además con muchos lazos, ¿no? Muy estable, la verdad, hace poco lo analizaba, y con valores muy firmes. Además, y eso es otra cosa también, que bueno, que a lo mejor no está en la formación de todo el mundo, y probablemente tuvo mucho que ver con mi elección en ese momento, mi elección profesional, y es que en mi casa siempre se habló de política. Había una base cultural siempre, de política. Siempre. Mis abuelos fueron comunistas, del Partido Comunista, y yo eso lo sé desde que nací. En mi familia siempre hubo conciencia política, siempre se hablaba de lo que pasaba desde el punto de vista social, siempre se discutían noticias de la televisión, de la prensa, siempre se animó a leer, siempre se animó a ir al cine, siempre se animó a escuchar música, también con contenido político. Entonces, claro, eso siempre estuvo. Y entonces, claro, a lo mejor
para mí nunca, no eran ajenas ciertas cosas que la sociología estudiaba. Pues entonces, claro, eso me llevó hasta ahí, creo que en ese momento. Gestando esa Seguramente. vocación de alguna manera indirecta desde el núcleo familiar. Seguramente, sí. Entonces, por ejemplo, yo vengo de una familia donde hay educadoras, hay educadoras populares también, pero hay educadoras donde, como te digo, hay política, siempre la ha habido, hay mucha gente leyendo, hay enfermeras, entonces hay mucha gente con vocación de hacer por los otros, y en general en la familia es una familia que busca hacer por otros y que está por ellos, ¿no? Entonces eso creo que estaba, ¿no? Allí en el germen de mi crianza, definitivamente estaba. ¿Y la infancia? Antes de esa gestación, digamos, porque estamos hablando quizá de que ya tenga un mínimo de conciencia, claro, para poder asimilar y todo lo que es la base de educación, ejemplo de familia. ¿Cómo fue su infancia? ¿Alguna anécdota que le haya marcado? ¿Algo que recordar, que decir? Sí, pues muchísimas. Yo, por ejemplo, a ver, para hacerte un cuento pues muy largo, porque la infancia es muy larga, ojalá fuera más larga. Sí, a ver, no sé, crecí el núcleo más pequeñito, con una abuela muy cerquita, con mis hermanos muy cerquita, con una hermana muy cerquita y un primo. Entonces, además de mi mamá y mis tías, no sé qué. Entonces, en el núcleo más chiquito estaban mi mamá, una tía, mi abuela, mi hermana, mis primos, eso como en el núcleo de casa. Y luego, muy cerquita de ese núcleo, pues, mis demás tíos, mis demás primos. Entonces, siempre he tenido mucha relación con mi familia, tanto con primos, con tías, tíos, muchas vacaciones en conjunto, vacaciones, por ejemplo, en el Tigre, del Tigre para acá, de aquí para allá, o de otras zonas de Oriente. Yo particularmente, además, fui criada principalmente por mujeres, entonces está eso también, creo que muy de la mano. ¿Y hermanos tuvo? Hermanas, sí, tengo una hermana. Hermanas. Tengo una hermana, sí, y un hermano, mi primo, que es como mi hermano, que se crió. Relación social con sus hermanos, primos, una vez ya teniendo esa conciencia de una socióloga, ¿hasta qué punto fue esa influencia? ¿Qué tan importante fue esa influencia desde el plano social en cuanto a la familia que usted tuvo? Mira, creo que debe ser suficiente. Todavía, además, nosotros somos, como te digo, es una familia muy unida, tenemos lazos muy, muy fuertes y todavía todos tenemos mucha relación. Siempre cuento dos cosas de influencia. Yo soy una de las primas mayores de ese núcleo más cercano y tengo, creo que 3 primos que estudiaron lo mismo. ¿Sociología? Sí. No sé si tiene que ver conmigo, pero bueno. Por lo menos 2. Una influencia por ahí sonando desde pequeña. Por lo menos 2 estudiaron y se graduaron de eso y están trabajando en eso. Por otro lado, mi primo mayor, yo siempre lo cuento porque me lo preguntan muchísimo. Al mismo tiempo de sociología, yo trabajo enseñando idiomas, enseñando español, y todo el tiempo me preguntan, ¿y cómo aprendiste inglés? No sé qué. Entonces siempre les digo que mi primer acercamiento con el inglés fue a partir de las revistas Rolling Stone y de la música de rock que oía mi primo en casa. Y es que yo siempre fui, todo lo que tenía letra, yo quería leerlo. Entonces eso era letra en inglés y yo necesitaba saber qué decía ahí. Entonces siempre tuve súper curiosidad por el inglés. Y esa influencia viene de ese primo, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? La influencia, creo que en general en mi familia, pero en particular conmigo, esa cercanía con mi familia y esa curiosidad y ganas de estar con otra gente, de ver cine, de ver cosas culturales, probablemente vienen de mi abuela. Tengo lazos súper cercanos con mi hermana, con mi mamá, con mi tía. Entonces, claro, creo que eso está ahí, en ese ADN familiar. Y la figura quizás
masculina, porque veo que abunda mucho la parte femenina en su familia. ¿Hasta qué punto ha influido la parte masculina o la ausencia de eso? Sí, probablemente haya, o probablemente está, ¿no? Hay influencia masculina, yo tengo tíos con los que además tengo mucha relación. Tuve, por lo menos por mucho tiempo, relación con mi papá y hubo una relación cercana, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa influencia, para mí, por lo menos la influencia masculina está muy cerca de la música, porque mi papá fue músico y está muy cercana con eso. Y es una cosa que yo he ido descubriendo más con el tiempo. Está muy ligada ahora además a las raíces afrodescendientes, están por ahí, y eso creo que viene de ahí, también es una cosa que uno va descubriendo con el tiempo, ¿no? Desde otros puntos de vista, creo que desde mis tíos y desde mi abuelo también, tiene que ver con esa conciencia política, que además fue un hombre muy político y muy activista, ¿no? Entonces creo que, y quizá está allí. Quizá influencia o ejemplo dentro de la política, más allá de que también la parte familiar materna haya existido, ¿cree que fue una influencia para que usted se decidiera a estudiar sociología? Veo mucha actividad política. Exactamente, sí, seguramente sí. En ese momento a lo mejor no fue consciente, pero claro, está latente, porque finalmente son preguntas que te haces, ¿no? A ver, por ejemplo, yo recuerdo de niña oír canciones de Eli Primera y sentir esa cosita así como de indignación. O sea, por ejemplo, cada vez que oía, esta canción que todos conocemos, Ruperto, de muy niña, sentir la indignación de por qué le pasó esto a esta persona. Y finalmente ese es un retrato de nuestra sociedad venezolana, de cómo las personas del campo tuvieron que venir a la ciudad y qué pasó, ¿no? Y creo que eso tiene que estar allí en esas preocupaciones, ¿no? Que te mueven más adelante en la vida. Y esto es una cosa que a alguna gente le causa curiosidad, pero por ejemplo a mí nunca me gustó ver El Chavo del Ocho. Me indignaba el trato con el niño y algunas cosas de la dinámica social de la vecindad, que hoy entiendo como lo que es una explicación de un fenómeno social específico de México. En ese momento de niña me indignaba muchísimo. Entonces supongo que esas preocupaciones estaban, ¿no? Se fueron gestando en el camino. ¿Y cree que eso es importante, que haya ese análisis social en cada contenido? Ahorita que tenemos a la mano ese universo de contenido, es importante que en la familia se haya ese tipo de análisis. Sí, en la familia y fuera de la familia, por supuesto, pero sí está interesante a veces que lo que hablabas hace rato, ¿no? Y retomándolo, y es que ¿cómo hago yo para que mis chamos piensen más? ¿Cómo hago para que tengan la suficiente conciencia para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, o entre lo que es verdad y lo que es mentira? Que vivimos en un mundo en el que a veces no vamos a saberlo. Y estamos muy cerquita de no saberlo. Aprender a analizar. Exactamente. Entonces, que esas discusiones se den en casa, que tú puedas propiciarlas incluso a partir de un contenido que a priori puede ser banal, es una forma. Quizá puede ser un mensaje a través de quizá una situación inadecuada, pero que deje un mensaje. Exactamente. Es una forma de enseñar. Te digo, la música es una forma de enseñar, que puede estar a lo mejor en estos ejemplos que te estoy dando, pero puede ser de muchas otras formas. La música que escuchamos, las cosas que decimos en la casa, lo que leemos. O sea, en una casa que no hay libros, cuesta mucho que los niños aprendan a leer. Lo que te decía además el ejemplo. Yo como padre quiero poner límites para el uso de la tecnología. Quiere decir que yo tengo que demostrar esos límites. Que, por ejemplo, si nos vamos a sentar a comer, yo tengo que soltar el teléfono. Empezar como a crear esos hábitos y normas. Exactamente. Y demostrarlos. De una buena sociedad, ¿no? Y vivirlos. Porque lo que pasa, sobre todo además cuando estábamos criando, es que si no vivimos el ejemplo, si no demostramos cosas, hay una edad en la que eso pasa desapercibido.
¿Y qué tan porque importante es es incoherente. rescatar esos juegos tradicionales que quizá en otras También. sociedades eran totalmente lúdicas, ¿no? Sí, y justo, y hoy en día hay Que haya un balance. creo que hay un renacer además creo que también porque la gente se está juntando, ¿no? Para hacer cosas. Y es, por ejemplo, esta tendencia de jugar cosas cuando estamos en una fiesta, en una reunión. Me parece un espacio perfecto. Yo lo disfruto un montón. Apartarse de la tecnología. Sí, pues, bueno, que vamos a jugar charadas, que vamos a jugar stop, chévere, que nos inventamos formas de hacer intercambios, que no sé, que hacemos cosas escribiendo. Todas esas son cosas válidas también, que se pueden hacer dentro de casa y que luego se replican, ¿no? Que se ven también afuera. Profesor, ¿alguna anécdota que nos pudiera contar que la haya marcado en su infancia, tanto positiva como negativa, y en la adolescencia también? Todos tenemos situaciones difíciles que nos permiten crecer muchísimo, que nos invita a salir adelante y que uno mira hacia atrás y dice, wow, eso lo logré yo, eso, gracias a eso soy una mejor persona, ¿no? Entonces, ¿qué nos pudiera contar? No sé, algo que la haya marcado. A ver, probablemente muchas cosas positivas más que negativas. Probablemente todas, o todas las que se me vienen ahora a la mente. Que también son válidas para uno crecer, como Sí, cuál, por ejemplo. Sí, no sé, por ejemplo, bueno, lo que te decía de las vacaciones, yo creo que ese espacio de poder vacacionar a nivel familiar, para mí fue importantísimo. O sea, esa cercanía con mi familia y con mis primos, para mí fue súper importante. Y tengo cantidad de anécdotas de juegos en conjunto, por ejemplo, aprender a manejar bicicleta en espacios más abiertos, por ejemplo, que la ciudad, que siempre es un poco más complicado hacerlo. ¿Qué más? Que la primera ida al cine con los primos, con los amigos. ¿Qué otras cosas? Bueno, eso, por ejemplo, desde el punto de vista familiar. Ahora, siempre, y es una cosa que siempre se me queda por ahí, desde el punto de vista más de curiosidad literaria y tal, por ejemplo, siempre cuento que y es un poco la importancia de la educación también, está relacionado con eso, y de espacios como este donde estamos, en los espacios educativos. En la escuela donde yo estudié primaria, había una biblioteca muy bien llevada, y siempre tuvimos espacios, como una hora de clase en biblioteca. En esa hora la profe ponía, no sé, creo que películas nos ponía a leer. Y yo siempre recuerdo haber leído el final de 100 años de soledad muy chiquita. O bueno, chiquita, o sea, de menos de 11 años. Y haberme quedado como que, ¿qué? O sea, así como, ¿qué dice esto? El final, porque leí el final del libro. Solo el final. Solo el final. Además, porque la Un profesora... spoiler, pues. Sí, y la profesora nos mandaba a hacer eso, ¿no? Como para conocer las partes del libro y todo esto. Y tal cual, bueno, yo agarré ese y tal. Es verdad que, claro, como es un libro muy famoso, todo el mundo tiene ese como... ese recuento de... y ese recuento de, en el futuro te va a tocar leer esa novela que es súper difícil. Y yo me quedé así como con mucha curiosidad. Y fue como, yo no puedo leer esto ahorita, o sea, no lo voy a entender. Pero entonces cada semana iba como que leía un pedacito y sí, y claro, se entendía porque además ya sabía leer, pero claro, todavía estaba como lejano de cierta comprensión. Luego es verdad que ha sido una novela que visito y vuelvo a visitar y consigo todas las veces que la visito algo nuevo. Que además es una novela que tiene mucho, que recoge mucho de todo lo nuestro en general, ¿no? De Latinoamérica, porque es mucho de lo que yo creo que es como muy propio nuestro, de ese realismo mágico, ¿no? Entonces, creo que además el hechizo por lo menos de esa novela, es que cada vez que la leas te vas a encontrar una cosa nueva. Y dependiendo de qué momento estés de tu vida, pues te encuentras algo nuevo. Y esa es una anécdota que relaciono siempre con mi infancia, ¿no? Y con mi relación finalmente con la literatura, y en general con la lectura, que siempre ha sido muy positiva. ¿Y la sociología qué tanto le ha aportado como persona? Yo supongo que desde ese crecimiento desde estudiante, con todo eso, esa referencia sólida, esos valores sociales que tiene desde el hogar,
¿qué tanto le ha aportado como persona ahora que ya tiene otra perspectiva como profesional? Y quizá ya con el perfil para analizar la sociedad, ¿no? Independientemente de que cada día vaya una evolución quizá desmedida. ¿Cómo le ha aportado a ser mejor persona? De muchas formas, pero en particular siempre o sea, si me pongo a analizarlo, creo que en particular ha traído gente maravillosa a mi vida, o sea, amigos entrañables que en algún momento han sido fueron compañeros de estudio o compañeros de trabajo. Creo que muy prontito, afortunadamente, porque en mis primeros trabajos trabajé en equipo, me enseñó que se hace esto en equipo siempre. Y que los aportes de otras ciencias sociales, humanas y tal son vitales. ¿Qué otra cosa me ha traído? Bueno, como te digo, unos lentes que después no te puedes quitar, pero que a mí, o sea, la vida no me la hace más difícil, la verdad es que no, porque creo que como te decía hace rato, así como a lo mejor me lleva a profundizar en ciertas cosas, me lleva a distinguir de lo que no necesita ser profundizado, ¿sabes? Como, bueno, esto no lo necesito para analizar, esto sí. Y eso creo que para muchas cosas me hace la vida más fácil. Pero sí, en general, creo que eso me ha aportado curiosidad, bueno, más curiosidad, creo que eso. ¿Por la investigación quizás? Sí. O sea, yo siempre he sido muy curiosa tal cual, por investigar, por saber más de ciertos temas. Y eso no se ha saciado en la sociología y no se va a saciar. Y eso, entonces, sé que es un campo en el que se puede seguir jugando, ¿no? Y cuando hablamos de esas relaciones, sobre todo cualquier tipo de relación, es muy común que las personas digan, ya va, déjame conocerte mejor porque no quiero que haya problemas. Eso aplica también a una socióloga, es decir, cada vez que conoce a una persona tiene como que ese ya va, primero te conozco, te analizo, o no aplica. Sí, mira, bueno, no sé, a mí no me aplica, pero creo que a lo mejor es una cosa personal. Ahora, no quiere decir que en algún momento no vea cosas que, ajá, sí es posible. Pero yo no sé si es una cosa personal o qué, pero la prudencia me llama a callarme lo que no se debe decir. Entonces es como, bueno, si yo sé que aquí hay un problema, no necesariamente lo comparto. Sí, creo que sí, aunque sí te das cuenta de ciertas cosas, no todo el tiempo las compartes, ¿no? Con esa persona directamente, ¿no? Pero Ok, sí. vayamos al rol ya directivo. ¿Cómo fue esa labor de llegar aquí a la Optanca y ya de una vez ejercer ese cargo de coordinadora al Programa Nacional de Formación en Psicología Social? A ver, para no acusar a nadie de haberme puesto en esta situación complicada. Yo a la Optanca llegué, bueno, con la Optanca estoy relacionada de toda la vida, incluso desde Culca, porque tengo familiares que han trabajado aquí mucho tiempo y tengo además familiares que son graduados de aquí, ¿no? Y amigos. Una gran carga de influencia. Muchísimas, o sea, y he estado en estos espacios muchas veces por muchas formas, de muchas formas, como de visita y tal, o para celebrar las graduaciones de gente que conozco y tal. Luego llego hace unos años de la mano del profe Cherubini, porque me invita a apoyarlo en el vicerrectorado académico, donde estaba muy cómoda y estaba haciendo un trabajo de equipo con ellos, donde a quienes sigo muy, muy ligado y además aprecio muchísimo. Y de allí surge la posibilidad de colaborar también con el programa, de apoyar inicialmente al programa, un poco a distancia, aunque obviamente mi cercanía con el programa siempre es mayor, porque viendo como toda la oferta de la Optanca, obviamente este es el programa que me toca más de cerca, ¿no? Que
analizando incluso sus sinópticos y hablando todo. del sinóptico, ¿cuál sería el propósito quizá más importante del PNF de psicología social en la región? Wow. Pues pueden ser muchos caminos. Además, estando tan nuevo, está todo por hacer, finalmente, ¿no? Las interrogantes por seguir destapando son numerosas e incontables. Hablando en particular de nuestro territorio y del acercamiento al territorio, hay muchísimo por aportar desde el punto de vista de la participación, de la participación comunitaria, hay muchísimo por aportar desde la organización, desde la mediación y desde ese trabajo colectivo que igual tenemos que hacer en todas las regiones, pero en particular en los Altos Mirandinos, ¿no? Entonces, creo que el programa en ese camino puede seguir aportando un montón. Esperemos que las investigaciones además puedan llevarnos por allí, que además articulándonos con otros PNF también podamos hacerlo, porque además, en particular desde la psicología social, y en este nuevo escenario político, territorial del país, del Estado comunal y de las transformaciones que estamos viviendo, hay muchas cosas por explicarse desde la psicología social, ¿no? Hay muchas cosas que ya se han dicho y que a lo mejor nos pueden servir para analizar ciertos procesos. Entonces, es un campo muy fértil. Tuve la oportunidad de entrevistar a un psicólogo social que es Fernando Giuliani, no sé si lo conoce. Muchísimo. Y hablamos en esa oportunidad de esa importancia que tiene esa psicología social en la salud mental del entorno comunitario, ¿no? De qué manera los estudiantes, desde sus proyectos sociointegradores, pueden impactar en la salud mental de su entorno. Sí, y justamente retomando las palabras del profe Giuliani, sobre todo entendiendo que el bienestar no es solo individual y que la salud mental es bienestar, que el bienestar político, público, no es solamente no tener síntomas de un trauma o síntomas de un trastorno, es estar bien con tu comunidad. Eso es parte de la salud mental. Y esa visión amplia, a esa visión amplia aporta un montón la psicología social. ¿Y cuál sería, si pudiera decir, la visión más importante, una visión estratégica que tiene hoy el PNF bajo su coordinación en la región? ¿Cuál sería? ¿Qué le gustaría aportar realmente? Sí, creo que proyectos sociointegradores que tengan una visión justamente integradora de esos aportes de la psicología a otros y otros PNFs al territorio. Eso en particular. Que aprender a investigar desde aquí adentro. Que aquí adentro de nuestros salones, de nuestros espacios, los estudiantes puedan aprender a investigar, puedan salir además con herramientas sólidas para preguntarse cosas, para cuestionarse cosas y a su vez para hacer aportes, ¿no? Entonces, sobre todo, hemos estado enfocados en un trabajo en equipo, por supuesto, con la dirección académica, con la dirección del núcleo, con los vicerrectorados territorial y académico, incluso con el área de creación intelectual también, en esa construcción de proyectos sociointegradores que en el territorio tengan una pertinencia. Además, esa revisión de qué cosas podemos cambiar tanto desde sinópticos como en contenidos y qué cosas podemos aportar para que eso se dé, que esa calidad esté aquí adentro, dentro de estos muros, para que se refleje afuera, que haya muchos espacios para que los estudiantes discutan, para que los estudiantes propongan, pero a su vez también para que construyan conocimiento que luego puedan poner en juego, ¿no? También en esas comunidades. Ya para finalizar, profesora, ¿cómo le gustaría que la recordaran en la Autanca? ¿Qué huella le gustaría dejar en esta universidad? Sí, a ver, tengo la dicha de decir que en cada lugar donde he trabajado, mi recuerdo es bueno
y tengo lazos todavía con esos sitios y lazos positivos con esos sitios. Entonces espero que este sitio sea igual, que creo que siempre, por lo menos a nivel laboral, me gusta que me recuerden como una persona con la que se puede trabajar en equipo, sobre todo eso, que está abierta al trabajo colaborativo, que está dispuesta a discutir cosas, a proponer cosas, pero también a recibir propuestas y sí, sobre todo una persona con la que es agradable trabajar, ¿no? Un mensaje final, profesora, que le quiera decir a todas las personas que nos están viendo, a la comunidad autanquista y al resto del público general. Ay, a ver, bueno, yo encantada también de conversar con ustedes, pero a su vez también de hacer mi aporte aquí. Espero que el trabajo de poquito a poco sea fructífero, agradable, además de recibir todos sus aportes de todos los compañeros y estudiantes de la comunidad en general, y muy dispuesta siempre a trabajar, ¿no?, en conjunto. Profesora, fue todo un honor tenerla aquí en este episodio de Historias de Vida. A la coordinadora del Programa Nacional de Formación en Psicología Social de la Autanca, Grisel Martínez. Muchísimas gracias, profesora. Historias de Vida es un podcast producido por todo el equipo de gestión comunicacional de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos, Cecilio Acosta. No olviden ver cada uno de nuestros episodios a través de las plataformas digitales, Uptanca Cecilio Acosta en YouTube y uptanca.oficial en Instagram. Profesora, muchísimas gracias. Gracias, Néstor.